Bueno, entonces vamos a estar trabajando, ya saben que voy a trabajar con la marca Nube, voy a trabajar estos 4 tonos que tengo aquí. Voy a estar utilizando un gancho 2.0 porque me gusta que quede cerrada, un par de ojos de seguridad de los pequeños. Entonces sin más vamos a iniciar. Vamos a tener también un poco de relleno y el marcador que no nos puede faltar. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces trabajando un anillo mágico. Y vamos a empezar por la cabecita, brazos y piernas. Ese va a ser el inicio siempre de nuestras muñequitas. Cabeza, brazo y piernas. ¿Listo? Entonces, dentro de este anillo vamos a trabajar 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4. Vamos a ir cerrando nuestro anillo. Continuamos. 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar por completo el anillo. Listo, vamos a tomar aquí el primer punto y volvemos a repetir un punto bajo. En el mismo espacio trabajamos un segundo punto bajo y voy a marcar el primer punto de esos dos que trabajé en el mismo espacio. De aquí en adelante voy a continuar trabajando aumentos. Ya sabemos que un aumento son 2 puntos en un mismo espacio, ¿cierto? Al final de esta vuelta, que sería la segunda, vamos a tener 12 puntos bajos. Entonces así continuamos hasta haber completado toda nuestra vuelta. Miren, entonces ya aquí terminé, tengo mis 12 puntos y para la tercera vuelta trabajemos aquí en este primer punto nuevamente un aumento. Voy a marcar siempre el primer punto del aumento. Ahora en el siguiente punto trabajo un solo punto, en el que sigue un aumento. Otra vez en el que sigue un punto y para el siguiente un aumento y continúo esta secuencia. Al final debo tener 18 puntos bajos. Bueno, ya aquí terminé la tercera vuelta, vamos con la vuelta número 4 y vamos a trabajar nuevamente un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Marcamos siempre el primero y voy a trabajar entonces un aumento, en el siguiente un punto, en el siguiente un punto y luego repetimos un aumento. Eso quiere decir que trabajo aumento, luego 2 puntos por separado, 1 y 2 y otra vez un aumento. Al final de esta vuelta debo tener 24 puntos bajos. Listo, vamos a iniciar entonces nuestra quinta vuelta. Trabajamos nuevamente aumento para la quinta vuelta. Ahora voy a trabajar después del aumento 3 puntos por separados, 1, en el siguiente 1 para 2 y en el siguiente 1 para 3. En el punto que sigue repito el aumento. ¿Listo? Otra vez 3 puntos por separados, 1, 2 y 3 y otra vez el aumento. Al finalizar debo tener 30 puntos bajos y ya esta sería nuestra última vuelta de aumentos. Bueno, para la siguiente vuelta vamos a trabajar un punto sobre cada punto, es decir, vamos a trabajar 30 puntos, un punto sobre cada punto. Y esta sería la vuelta número 6. De la vuelta 6 a la número 10 vamos a trabajar 30 puntos. ¿Listo? Eso quiere decir que vamos a trabajar la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10 de 30 puntos. Bueno, vamos a verificar nuestras 10. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas.
Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a entrar aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente punto voy a entrar. ¿Listo? Entonces serían 7 puntos. Aquí hay uno y en el medio quedan 5 puntos. Allí voy a colocar mis ojitos y nos va a quedar así. Entonces, a partir de esta vuelta, vamos a hacer la vuelta número 11, pero ya con las disminuciones. Vamos a trabajar aquí un punto bajo y ese punto bajo lo voy a marcar para saber que ahí termina mi vuelta. Siguiente punto bajo y llevo 2 puntos. Hacemos un tercer punto bajo y luego vamos a hacer la disminución tomando solo las 2 hebras de arriba de los 2 puntos y punto bajo. Repetimos nuevamente los 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y nuevamente la disminución. Así voy a seguir esta secuencia y al final debo tener un total de 24 puntos bajos. Bien, para la siguiente vuelta, que sería la número 12, vamos a trabajar un punto y en el siguiente otro punto. Ya tengo 2 puntos bajos, voy a marcar el primero y ahora trabajo una disminución. Entonces en la vuelta número 11 fueron 3 puntos, una disminución. En la 12 son 2 puntos y una disminución. ¿Y qué quiere decir eso? Que en la tercera vuelta vamos a trabajar entonces un punto y una disminución. ¿Listo? Entonces finalizamos esta vuelta con 19 y la siguiente, que sería un punto, una disminución, la finalizamos con 12 puntos. Bueno, miren, aquí ya colocamos nuestro relleno y así es como nos va quedando. Ahora voy a introducir aquí mi aguja con una hebrita y entonces voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a colocarlo aquí, una línea después donde están los ojitos. Ahí está. Y me voy a saltar 1, 2 y en el tercero voy a volver a introducir y sacamos por la siguiente. De esta manera. Miren aquí. Emparejamos bien. Y vamos a pasar luego por en medio. Organizamos que no nos quede tan templada, pero que tampoco nos quede tan flojita. Y vamos nuevamente a salir por la parte de abajo, dando la vuelta para enganchar allí. ¿Lo ven? Y aquí en la parte de abajo simplemente aseguramos para que la hebra no se nos vaya a soltar y listo. Entonces vamos a continuar ahora con lo que serían nuestros brazos y piernas. Bueno, para los brazos, miren que es muy sencillo. Vamos a trabajar un anillito mágico de esta manera y vamos a trabajar dentro del anillo 6 puntos bajos. Voy a estar trabajando así: 1, 2, 3, 4. Vamos a ir cerrando nuestro anillo. 5 y 6. Cierren por totalidad, totalmente el anillo, todo cuanto más pueda. Vamos a tomar ahora el primer punto que hicimos. Aquí está. Voy a trabajar un punto bajo. Y aquí voy iniciando mi segunda vuelta. Ahí está. Voy a trabajar ahora desde la vuelta 2 hasta la vuelta número 7.
voy a trabajar 6 puntos bajos. Miren, 1, 2, 3, va a ser continuo, no vamos a cambiar nada, simplemente vamos a continuar trabajando 6 puntos bajos hasta la vuelta número 7. Entonces miren, así me va a quedar el bracito. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Listo. Aquí ya al finalizar, miren, voy a deslizar y voy a tomar aquí. Voy a atravesar de aquí hasta el otro lado. Aquí está el primer punto. Así. Entonces, en este primer punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente, atravesando hacia atrás, recuerden que son 6 puntos y vamos a atravesar 2, entonces nos van a salir aquí 3 puntos bajos. Ahí está, los 3 puntos bajos. Ya con eso cerramos el bracito y escondemos nuestra hebrita hacia adentro. Listo. Y ya tendremos entonces nuestros 2 bracitos realizados. ¿Vale? Vamos entonces con las piernas. Bueno, para las piernas va a ser algo muy similar a los bracitos. La única diferencia es que aquí no vamos a trabajar 6, sino 8 puntos. Vamos a trabajar 2 puntos más. Y es exactamente igual. Primeramente 8 puntos bajos. 2, 3, 4. Vamos cerrando el anillo. 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cerramos total el anillo. Ahora, desde la vuelta 2 hasta la vuelta número 8 vamos a trabajar los mismos 8 puntos. ¿Listo? No vamos a cambiar nada, simplemente vamos a trabajar 8 vueltas de 8 puntos bajos. Y aquí estamos, miren. Ya aquí tengo 8 vueltas. Verificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Y ya por aquí tengo la otra. Listo. Miren que ya aquí está totalmente terminada, porque aquí lo que hacemos al finalizar es deslizar en el siguiente punto. Cortamos la hebra y ocultamos. Listo. Eso fue lo que hice con esta. Ya al finalizar con esta, pues no voy a cortar la hebra enseguida, porque ahora voy a unir las dos partes. Entonces deslizamos, hacemos una cadenita, vamos a tomar esta otra pierna y vamos a deslizar. Ya ahí tenemos las dos unidas con una cadenita. Entonces voy a levantar aquí una cadenita y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, en el que sigue un punto bajo. Y recuerden que cada pierna tiene 8 puntos, entonces voy a trabajar estos 8 puntos de esta pierna. Entonces fíjense, ya aquí tengo 8 puntos que son los de la pierna. Voy a trabajar un punto en la cadenita que realicé aquí. Entonces voy a tomar ese punto de este lado y voy a hacer un punto. Ya ahí tengo 9 puntos. ¿Listo? Entonces de este otro lado voy a trabajar exactamente igual. Vamos a trabajar 8 puntos más el punto que hicimos, la cadenita, serían 9. Es decir, que al final debo tener no 16, sino 18 puntos bajos. Bueno, 17 puntos hasta aquí. El punto 18 lo vamos a hacer en la cadenita de este otro lado. Miren, ya aquí está mi punto número 18. Y voy a deslizar aquí donde inicié. ¿Vale? Y aquí voy a cortar mi hebra y ya así quedan mis dos piernas juntas. ¿Vale? Entonces ya ahora vamos a empezar acá a armar lo que sería el cuerpecito y el vestido y vamos a ir armando. Bueno, ahora voy a tomar este siguiente tono, que es el que yo voy a estar trabajando. Ustedes pues habrán escogido su tono de preferencia
y voy a entrar aquí a cualquiera de los puntos, y lo que voy a hacer ahora es trabajar punto sobre punto, es decir, voy a trabajar 18 puntos bajos de esta manera, ¿vale? Los mismos que hice en la vuelta anterior los voy a trabajar en esta, solo que en otro tono. Bueno, aquí estamos 18 puntos. Vamos a trabajar nuevamente 18 puntos en esta vuelta que sigue, miren, pero con la diferencia de que solo vamos a tomar la hebra que está hacia adentro, ¿vale? Decir que la hebra esta de acá nos va a quedar suelta de esta manera. Vamos a trabajar nuestros 18 puntos y nos va quedando esta hebrita aquí suelta. ¿Sí la ven? Ahí. Bueno, entonces continuamos trabajando solo la hebra de adentro, 18 puntos bajos. Finalizamos la vuelta y volvemos a trabajar nuevamente otra vuelta de 18 puntos, tomando otra vez todo el punto. Bueno, miren, trabajamos entonces la vuelta de la hebra suelta, trabajamos luego tomando todo el punto una vuelta más de 18 puntos, ¿vale? Entonces para la siguiente vuelta vamos a trabajar un punto y en los siguientes dos puntos trabajamos la disminución solo tomando las dos hebras de arriba de cada punto y formamos un punto bajo, ¿vale? El punto que sigue vamos a trabajar un punto bajo y en los dos siguientes puntos volvemos a tomar solo la hebra de arriba y al finalizar esta vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. ¿Listo? Y empezamos, colocamos un poquito de relleno en las piernecitas, un poquito de relleno aquí arribita y nos va quedando nuestro cuerpecito. Bueno, ya habiendo colocado nuestro relleno, lo que hacemos aquí es deslizar en el siguiente punto y vamos a cortar nuestra hebra. Vamos a asegurar nuestro trabajo bien, que no se nos vaya a soltar. Ocultamos la hebra por dentro y miren cómo queda la parte de las piernas y nuestro cuerpecito. Listo. Entonces ahora vamos a tomar la cabecita, vamos a dejar aquí una hebrita larga y vamos a unir estas dos partes. Recuerden que aquí quedaron 12 puntos igual que aquí, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es unir estas dos partes aquí. Bueno, aquí debemos tener en cuenta que debe quedar derecha nuestra cabecita hacia la parte de adelante, que no nos vaya a quedar doblado, sino que nos quede muy derechita, ¿vale? Y vamos a tomar entonces de acá, de esta parte del cuerpo, voy a tomar solo la hebra de adentro, mientras que de aquí arriba voy a tomar el punto completo. Vamos a ir asegurando bien y vamos con el siguiente punto. Recuerden que los puntos todos me van a coincidir porque hice la misma cantidad de puntos, 12 y 12 en cada parte. ¿Listo? Entonces de esta manera me voy a ir trabajando hasta haberlo cerrado por completo. Bueno, entonces miren, ya he unido estas dos partes. Ahora voy a aprovechar y con esta misma hebra voy a unir los bracitos aquí de cada lado, uno de cada lado. Listo. Cosemos este y luego pasamos para este lado por dentro atravesando y listo. Bueno, para nuestro traje vamos a trabajar aquí en esta hebrita, dejamos suelta, ¿la recuerdan? Bueno, allí vamos a pasar nuestra hebra, vamos a hacer 3 cadenitas, en este caso 1, 2 y 3, y vamos a hacer 3 puntos altos por cada punto. Entonces tengo 2 y tengo 3, voy a repetir el tercero que se me soltó, 3. Otra vez en el que sigue trabajamos 3 puntos altos,
1, 2 y 3, y así vamos a ir haciendo con todos, trabajando de 3 puntos por cada punto. Bueno, luego de haber terminado la vuelta de los 3 puntos altos sobre cada hebrita, vamos a hacer la última vuelta de 3 cadenas y en el siguiente punto deslizamos nuevamente 1, 2, 3 cadenas, deslizamos en el siguiente y así continuamos hasta completar toda la vuelta. Pues miren, ya yo aquí voy terminando. Realmente es un paso muy sencillo de realizar. Voy a cortar, vamos a asegurar, vamos a cortar la hebrita y miren cómo queda el vestido. De verdad que queda súper bonito. ¿Lo ven? Ahora vamos a colocar lo que sería nuestro cabello. Vamos a cortar unas hebritas del color que ustedes hayan elegido, miren, y yo voy a tomar de 2 en 2. Ahí tengo 2 hebritas y voy a contar aquí 1 y 2. Voy a saltarme 2 y aquí vamos a empezar. Voy a pasar el nudito hacia adentro, me quedé en la parte de adentro, total que no se vea afuera. Ahora pasamos aquí, miremos que quede parejito y vamos a colocar el centro aquí y aquí mismo por donde entré voy a dar la vuelta un punto más atrás, ven, o una hilera más atrás. Entonces miren que el hilo tiene que quedar por encima para que vaya, miren, aquí está, así. Tratemos de colocarlo totalmente derecho, ¿listo? Entonces ya aquí, como me saltó una hilera, voy a colocar las siguientes 2 hebras, siempre midiéndolas, ahí. Y me voy a regresar nuevamente a esta de aquí y voy a sacar por una hilera más atrás para colocar la siguiente. Listo. Entonces aquí vamos jalando y ahí está. Listo. Entonces vamos a ir ajustando bien y así vamos a continuar colocando nuestro cabello hasta llegar aquí. Puede ser una, dos, como 2 hileras antes de llegar, 2 o 3 hileras antes del final. Bueno, miren, después de que terminemos de coser todo el cabello, pues atamos las colitas, miren, y recortamos los sobrantes en las puntas. Listo, y miren cómo me va quedando. Aquí tejí 50 cadenitas y hice especie de un lacito como un corbatín. ¿Ven? Ahora vamos a hacer la flor que va en el cabello y así damos por terminado nuestro paso a paso. Listo, entonces voy a hacer un anillo mágico y dentro de este voy a hacer 6 puntos bajos tal cual hemos venido haciendo anteriormente. Listo, entonces vamos a trabajar aquí dentro del anillo, como les dije, 6 puntos bajos. 6 puntos bajos. Ahora voy a trabajar 4 vueltas de 6 puntos bajos. Listo, solo punto sobre punto. Vamos a trabajar 4 vueltas. Siempre vayan marcando el primer punto. Bueno, aquí ya tengo las 4 vueltas. Miren, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer en el punto que sigue un punto deslizado. Voy a levantar una cadenita y en este mismo punto voy a hacer 2 puntos bajos y voy a trabajar 2 puntos bajos por cada punto, es decir que al final debo tener 12 puntos bajos. Listo, entonces ya ahí tengo 12 puntos. Miren cómo va quedando. Ahora con este mismo tono que he venido trabajando para que le haga juego con el vestido, claro está que también lo pueden hacer de otro color, eso va al gusto de cada quien. Vamos a trabajar ahora otra vez un aumento sobre cada punto. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer 2 puntos bajos en cada punto. Al final debo tener un total de 24 puntos bajos. ¿Listo? Entonces voy a continuar aquí trabajando
de 2 puntos por cada punto, repito, al final 24 puntos bajos. Bueno, ahí está, 24 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer ahora puntos altos. Vamos a trabajar puntos altos, vamos a hacer un aumento de puntos altos por cada punto. De esta manera trabajamos 2 puntos en cada espacio, 2 puntos en cada espacio hasta completar toda la vuelta. Aquí está, ya he terminado de dar la vuelta. Ya para finalizar y colocar nuestro borde, vamos a hacer una cadenita y en el siguiente punto deslizamos una cadenita y deslizamos una cadenita y deslizamos hasta llegar al punto de inicio. Listo, vamos a cortar, ocultamos nuestra hebra y procedemos a colocarla en nuestra muñequita. Miren, lo voy a colocar así, que nos quede hacia un ladito, ubicamos bien y listo. Ahí la pueden pegar, la pueden coser como ustedes prefieran. Bueno, mis amores, entonces miren, sin ser más, es así como queda nuestra linda y hermosa muñequita. Miren qué bonita queda por delante, por detrás. Espero que les sea de mucha utilidad y como siempre espero tenerlos en un próximo tutorial. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, compartir. Déjenme saber si les agradan estas hermosas creaciones y si quisieran ver más en otros estilos. Listo, entonces nos vemos, mis amores.